Hermanos, les voy a pedir que abramos la Biblia. Y hermanos, vamos a empezar el estudio de la carta de Primera de Juan. Gloria a Dios. La carta de Primera de Juan, vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. Gloria a Dios. Primera de Juan 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Este día, hermanos, vamos a iniciar este estudio de la primera carta de Juan. Y hoy vamos a ver, hermanos, lo que es la introducción a la carta. Hermanos, aunque se llama o le llamamos la primera carta de Juan, hermanos, si usted notó, hermanos, cómo comienza esta carta, usted se ha dado cuenta que no tiene, hermanos, la estructura típica de las cartas del primer siglo. Si usted compara, hermano, esta carta de Primera de Juan con, hermanos, la carta de Primera a los Corintios, digamos, escrita por el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta, hermanos, de la diferencia en cómo comienza una carta. Porque, hermano, esta carta de Primera de Juan no tiene, hermanos, la estructura típica de las cartas del primer siglo, que comenzaban, hermanos, con un saludo. Hermanos, también, hermanos, seguía con el nombre del remitente y el destinatario. Así comienzan, hermanos, o comenzaban las cartas del primer siglo. Hermanos, comenzaban, hermanos, con el saludo, mencionaba el nombre de quien la escribía. Por lo menos Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, decía, a los hermanos de tal lugar. Así comienzan las cartas de Pablo. Pero, hermanos, como le digo, usted ha notado que esta no tiene una estructura típica de las cartas que se escribían en el primer siglo. Tampoco, hermanos, esta carta tiene una acción de gracias ni bendiciones finales. Esta carta, hermanos, comienza más bien como un sermón, hermanos, o como un tratado teológico. Hermano, esto que le estoy diciendo ha hecho que muchos teólogos de la Biblia clasifiquen, hermano, a esta carta como una epístola general o circular. O sea, una carta que posiblemente iba dirigida no a un destinatario en específico, sino que, hermano, una carta, hermano, circular, que iba dirigida a varias iglesias. Hermano, se cree que esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Quiero decirles algo, hermano, que los nombres que aparecen en la parte de arriba de los libros o de las cartas de la Biblia no aparecen en los manuscritos originales. Esos nombres que usted ve ahí, como en el caso de la carta de Primera de Juan, o le dice ahí Primera de Juan, arriba, en la parte superior de la carta, eso no aparece en los manuscritos originales. Ese nombre se lo pusieron después
posteriormente, para poder identificar las cartas. Se hizo eso. Entonces, hermano, como no aparece ese nombre, por lo menos en las cartas de Pablo, cuando uno lee el comienzo, ahí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Uno dice, bueno, esta carta la escribió Pablo. O esta carta la escribió Santiago, porque cuando leemos la carta de Santiago, vemos que Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, uno dice, esta carta la escribió Santiago, porque al comienzo de la carta dice el nombre del que la escribe, del remitente. Pero digamos en esta carta de Primera de Juan, que usted se ha dado cuenta cómo comienza, mire cómo comienza. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego continúa, eso nos anunciamos. Pero, hermano, usted se da cuenta que esta carta no dice quién la escribe. Entonces, hermano, se cree, como le digo, que esta carta fue escrita por el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, que eran hermanos apóstoles del Señor, discípulos que él llamó cuando anduvo en su ministerio. Y como le digo, aunque en el comienzo de la carta no se menciona el nombre del autor, se ve, hermanos, que él escribe con autoridad pastoral como alguien muy cercano a Jesús. Veamos, hermanos, algo sobre el testimonio que daba la iglesia primitiva, o sea, ¿qué pensaba la iglesia primitiva de esta carta? ¿Qué decían ellos? ¿Quién la había escrito? Porque, hermano, la iglesia primitiva que estuvo muy cerca de los apóstoles y los padres de la iglesia, ellos podían decir algo y decir, esta carta la escribió tal persona porque tiene su estilo, tiene, hermano, sí, como ellos escribían. Entonces, hermano, veamos qué dice, hermanos, el testimonio de los padres de la iglesia, como por ejemplo, hermano Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. Veamos qué dicen estos hombres que son considerados los padres de la iglesia. Mire lo que dicen ellos. Ellos, hermanos, afirmaban que la carta esta fue escrita por el apóstol Juan. Ellos, eso así decían ellos. O sea, era el testimonio de ellos. El mismo Juan, hermanos, que escribió, ellos decían, bueno, esta carta de Primera de Juan la escribió el mismo apóstol que escribió el Evangelio de Juan. Es el mismo, decían. También es el mismo que escribió el Apocalipsis, porque se le nota en su lenguaje, en su estilo literario, o sea, cómo escribía. Entonces, hermanos, como les digo, ese era el testimonio de los padres de la iglesia. Ellos decían, bueno, estas cartas de Primera y Segunda de Juan fueron escritas por el mismo hombre, el apóstol Juan, que escribió el Evangelio y que escribió el Apocalipsis. Este era el testimonio de ellos. Entonces, hermano, se sabe, hermanos, que esta carta fue escrita alrededor del año 80 después de Cristo. O sea, el apóstol Juan primero escribe su Evangelio, después escribe Primera, Segunda y Tercera de Juan, y por último, cuando es exiliado a la isla de Pasmos, ahí escribe el Apocalipsis en el año 90. Entonces, hermano, hay que ver, hermano, cuál era el propósito de esta carta. Porque, hermanos, como siempre lo hemos mencionado, hermano, las cartas tenían un propósito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Las cartas tenían un propósito. Nadie va a escribir una carta, hermano,
sin un propósito, cualquier cosa que escriba. No, uno escribe, hermanos, con un propósito. Y dice, voy a escribir esto por algo, o sea, era el propósito. Amén, hermano. O cuando usted le habla, hermano, le quiere decir algo a alguien, le dice, mira, yo te hablé, pero solo por gusto. Bueno, puede ser, pero hermano, todas las cartas tenían un propósito por el cual se escribían. Amén, hermano. Entonces veamos, hermano, cuál era el propósito del apóstol Juan al escribir esta carta. El apóstol Juan, hermano, escribe esta carta, oiga, para combatir herejías. Oiga, para combatir herejías. O sea, hermano, enseñanzas, hermano, que eran dañinas para el pueblo de Dios. Amén. Herejías. O sea, eran, hermano, contrarias a la palabra del Señor. ¿Cómo le digo, hermano? Los apóstoles no escribían, hermano, solo por escribir. Voy a escribir esta carta. No, ellos, hermano, estaban preocupados por la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, hermano, era bombardeada por falsos maestros, por herejes que se levantaban, hermano, mire, al comienzo de la iglesia. En este caso, lo que nosotros le llamamos la iglesia primitiva. Entonces, hermano, el apóstol Juan escribe esta carta para combatir herejías. Oiga bien cuáles eran estas herejías, estas falsas enseñanzas. Estas enseñanzas, hermano, negaban la verdadera humanidad de Jesús. También, hermanos, negaban la divinidad de Cristo. Oiga estas dos enseñanzas, hermano, que eran, hermano, eran dañinas para la iglesia. Porque, hermano, estas enseñanzas negaban la humanidad de Jesús. ¿Qué es eso? Ellos decían, Jesús no pudo haberse, o más bien dicho, Cristo no tomó cuerpo humano, sino que parecía un cuerpo, pero no era cuerpo, sino que era como un espíritu, decían ellos, porque Dios no se puede humanizar porque el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, decían ellos. También, hermano, como le digo, ellos decían de que Jesús no era divino, Jesús no es Dios. Jesús para algunos, hermanos, hoy en día también no es Dios, sino que es solamente un gran maestro. Si alguien le pregunta, ¿usted cree que Jesús es Dios? No, hombre, Dios es solo uno, ya está en el cielo. Y Jesús solamente era un gran maestro, dicen algunos. Entonces, hermano, estas herejías que negaban la divinidad de Cristo y que Él se hubiera hecho humano, eran enseñanzas, hermanos, que contradecían las verdades del Evangelio. Ya vamos a ver por qué, hermano, poco a poco. Se cree, hermano, que Juan estaba en Éfeso cuando escribe esta carta, estas cartas que le llamamos primera y segunda de Juan. Y él, hermano, el apóstol Juan, supervisaba las iglesias que estaban en Éfeso. Ahí, las iglesias cercanas, él las supervisaba, él las cuidaba, hermano, la salud espiritual de la iglesia, que la iglesia no fuera contaminada con estas enseñanzas, hermano, que eran contrarias a la palabra de Dios. Él ahí estaba pendiente, hermano, de que la iglesia no fuera, hermano, envenenada con esas enseñanzas.
Entonces, hermano, como le digo, él supervisaba todas las iglesias que estaban en Éfeso. En ese tiempo, hermanos, como le digo, había surgido esos falsos maestros que negaban la encarnación de Cristo y su divinidad. Esta herejía que se había levantado en esa época, hermanos, apostólica, hermano, era conocida como gnosticismo. Creo que, hermano, no sé si decir que era parecido a esos que le llaman los gnósticos, pero algo tienen que ver con algo así. Pero, hermano, esa herejía conocida como el gnosticismo era una mezcla, hermanos, de varios sistemas de pensamiento pagano, pero también llevaba enseñanzas judías y también enseñanzas casi cristianas. O sea, era una sola mezcla, hermano. Entonces, hermano, y hay personas que dicen, no, pero es que la iglesia es buena porque habla de Dios. La iglesia, mire, hace esto y hace lo otro. Hermano, así era esta iglesia. Así eran, hermano, estas enseñanzas de estos falsos maestros. Era una sola mezcolanza. Y era, hermano, lo que el apóstol Pablo quería combatir, que, hermano, el evangelio del Señor no fuera, hermano, adulterado. Amén, hermano. Hermano, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca del evangelio? Dice que anhelemos, hermanos, la leche espiritual no adulterada. Oiga cómo dice ahí. Que anhelemos la leche espiritual no adulterada, dice. ¿Cómo es una leche no adulterada, hermano? ¿Cómo es una leche adulterada? Aquella que usted dice, bueno, aquí está la leche, echémosle agua. Tal vez una leche pura, ya preparada. Echémosle más agua o alguna otra cosa ahí. Hermano, eso era corromper la leche pura. Pero lo que él quiere decir, hermanos, que el evangelio no podemos permitir que sea contaminada con enseñanzas que no están amparadas en la palabra de Dios. Es lo mismo, si lo único que hacen estos otros, dice. Según estos hermanos falsos maestros, Cristo no pudo haber tomado un cuerpo físico, decían ellos, ya que la materia es mala y el espíritu es bueno. Como el Señor no puede, Dios no puede tomar un cuerpo corrompido como este, decía. ¿Cómo va a ser si este cuerpo es malo? Humanamente, hermano, hablando, alguien puede pensar así. Porque Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, hermano. Así decía Pablo. Y si uno se pone a pensar en eso, uno puede decir, bueno, entonces el cuerpo es malo. Pero ahí está el detalle, hermano. Jesús y el cuerpo de Jesús no fue engendrado como nosotros. Porque nosotros fuimos engendrados por nuestros padres, que traían la naturaleza caída dentro de ellos, hermano, y así fuimos engendrados por nuestros padres. Y surgió este cuerpo, que es un cuerpo que trae la naturaleza caída, corrompida desde que nacemos. ¿Sí o no, hermano? Sí, es cierto. Pero ¿qué sucede con el cuerpo de Jesús? Ahí la cosa cambia. Porque la simiente o la semilla
que fue engendrada en María no venía de ningún hombre, sino que esa semilla, hermano, venía, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Esa es la diferencia del cuerpo de Jesús, que Jesús, hermano, no fue engendrado por carne ni sangre. Nosotros sí. El cuerpo nuestro, hermano, es de la unión de un hombre y una mujer contaminados por el pecado. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa con Jesús? Y eso es lo que ellos no entendían. Estos herejes, estos hermanos falsos maestros que se habían levantado en esta época del apóstol Juan, ellos no entendían eso. ¿Cómo va a ser que Jesús, que el Mesías va a tomar un cuerpo si el cuerpo es malo, el cuerpo es contaminado, el cuerpo es corrompido? Humanamente cierto, pero el cuerpo de Jesús es distinto. Porque la Biblia dice que María no conoció a José hasta que nació Jesús. O sea que, hermano, José no tuvo nada que ver íntimamente con María, no la tocó. Entonces podemos ver que la semilla que había engendrado a Jesús no era humana. Dice, fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué puede decir? ¿Qué quiere decir? Que esa semilla es de Dios. Por lo tanto, no traía la naturaleza caída, corrompida que tenemos nosotros. Pero esa era la enseñanza, hermano, de estos gnósticos, voy a decirlo así. Esta herejía conocida como el gnosticismo, que como le digo, era una mezcla de pensamientos que traía de todo. Enseñanzas judías, cristianas y paganismo. Un solo tutti frutti. Pero, hermano, como le digo, para ellos Jesús no pudo haber tomado un cuerpo físico, porque para estos falsos maestros la materia es mala y el cuerpo y el espíritu es bueno. La materia es mala y el espíritu es bueno. Y decían, no, es que Jesús no pudo haber tenido un cuerpo humano. No, eso no lo creemos, decían. Jesús probablemente, ese cuerpo que tenía, parecía humano, pero no era humano, o sea, había algo ahí, dicen. Y eso es lo que Juan quiere combatir y combate en esta carta. Esas falsas enseñanzas. Porque las falsas enseñanzas hay que combatirlas. No podemos dar de decir, no, está bien, sí, lo mismo es. No, hermano. No es lo mismo. Y como le digo, hermano, Juan combatía esa herejía fuertemente. Y mire, hermano, lo que dice Juan acerca de esa enseñanza. Leamos lo que dice ahí mismo en Juan, pero en primera de Juan 4, versículo 3. Mire cómo dice Juan ahí acerca de esos que enseñaban eso. Primera de Juan 4, versículo 3. Mire cómo dice. Dice ahí: y todo espíritu que no confiese o confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, esos espíritus o personajes o maestros que no confiesan que Jesucristo se ha encarnado, que ha venido en carne, dice,
no es de Dios. Y está diciendo él que esas enseñanzas que no confiesan que Jesucristo se encarnó no son de Dios. Y si no son de Dios, hermano, ¿de quién van a ser? Ahí sigue, mire lo que dice. No es de Dios, dice Juan. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice ahí. Mire qué tremendo, hermano. Entonces podemos ver ahí cómo Juan, hermano, trata a estos falsos maestros que dice esos, que tienen un espíritu de anticristo, que andan diciendo que Jesucristo no ha venido en carne. Esos no son de Dios. ¿Sí? Para Juan, hermano, esas falsas enseñanzas provenían de un espíritu de anticristo. ¿Y qué es anticristo, hermano? ¿Qué es un espíritu de anticristo? Hermano, a veces siempre nos enfocamos en el personaje del Apocalipsis, el anticristo. Pero aquí cuando Juan habla de este espíritu de anticristo, la palabra anticristo significa contra Cristo. Anticristo es contra Cristo. O sea, estas enseñanzas estaban en contra de Cristo. En contra. Entonces, por eso es que Juan dice, hermano, que esas enseñanzas provienen del espíritu del anticristo, hermano. Entonces, hermano, viendo todo eso, Juan va a explicar desde los primeros versículos de esta carta quién es Jesús. Eso es lo que va a explicar en este primer versículo que leímos ahora. Por eso comienza, hermano, la carta de primera de Juan 1 así. Lo que era desde el principio, dice ahí. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice. Veamos esos puntos, hermano. Dice Juan, nosotros somos testigos de que Jesús tenía un cuerpo físico real. Esto es lo que aquí Juan le está diciendo a esos falsos maestros. O le está diciendo a la iglesia, miren, señores, ustedes no pueden creer esas mentiras que oyen allá afuera. Nosotros, decía Juan, somos testigos de quién era Jesús. ¿Cómo él era él? ¿Cómo él era? Y él dice, tenía un cuerpo físico real. Y Juan dice, Juan, hermano, incluye a los otros discípulos o apóstoles, porque él habla aquí en plural. Él dice, hemos oído, hemos visto, hemos contemplado. O sea, todo lo habla en plural, porque no solamente fue él, fue todos los que anduvieron con Jesús, hermano, conocieron bien al Señor. Por eso él habla en plural. ¿Cómo dice Juan que Jesús no ha venido en carne, como dicen esos falsos? Si nosotros lo oímos personalmente, quiere decir cuando dice nosotros lo oímos, lo que hemos oído. Mire, Juan y los demás apóstoles oyeron directamente a Jesús.
Ellos oyeron sus enseñanzas, andaban con él, aprendieron, hermano, las parábolas, oían cómo era la voz de Jesús. Qué bonito, hermano. ¿Cómo alguien les iba a decir, no, si Jesús no era humano? ¿Qué cree que decían los discípulos, los apóstoles? Estos se ponen a hablar y ni siquiera saben. Pero él podía hablar con convicción cómo era la voz del maestro. Por eso él dice ahí, lo oímos, lo que hemos oído. Esto, hermano, que aquí está diciendo el apóstol Juan, subraya, hermano, el testimonio audible y vivencial de ellos, porque ellos lo oyeron, porque vivieron con él. Su fe no es una fe, hermano, basada en rumores. Su fe no era basada, hermano, en lo que otro me dijo, en lo que aquel dice, aquellos dijeron. No, la fe de ellos estaba basada en lo que ellos habían experimentado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, qué bonito es tener una fe así, hermano. ¿Cuántos tienen una fe así, hermano? Si a usted le dijera, mire, si Dios no existe, ¿usted qué diría usted, hermano? Y a usted le dice, mire, Dios no existe. Usted quizás le diera risa. No existe porque usted no lo conoce, pero yo lo conozco, yo lo he sentido, yo lo he vivido, Él me ha llenado, yo sé quién es Él. Hermano, para el que ha tenido un encuentro con Cristo, hermano, ¿quién le va a decir que Dios no existe, hermano? A usted le puede decir, mira, a usted le lavaron el cerebro. Usted puede decir, es cierto. Y no solamente el cerebro, me lavaron todo. Porque es cierto. Pues este es lo que aquí el apóstol Juan, hermano, dice, mi fe no está basada en lo que otro dice, yo lo oí. Por eso él dice, lo que hemos oído. Yo no les voy a hablar lo que yo no oí, yo les hablo lo que yo oí. Eso habla de tener convicciones, hermano. No como unos hermanos que dicen, a mí no me consta nada, pero no me quedan dudas. Mire, esa es una locura, hermano. Mire, yo no tengo pruebas, pero no me quedan dudas, dice un tipo descabezado por ahí. Hermano, eso es una locura. Porque cuando a uno no le quedan dudas, es porque uno sabe en qué ha creído, hermano. Eso es lo que Juan dice ahí. Yo no tengo enseñanza sin fundamento, dice Juan. Nosotros lo oímos personalmente. Eso es lo que Juan le está diciendo a los que creen que Jesús no se encarnó, que no, que probablemente era como algo fantasma. Luego dice, lo vimos con nuestros ojos. Casi pareciera, hermano, que fuera un error gramatical, porque dice, lo vimos con nuestros ojos. Yo lo vi, dice uno. Hermano, ¿qué dice usted cuando le dice? Usted lo vio. Yo lo vi con estos ojos, dice usted. Pero ¿qué es lo que usted quiere afirmar? Estos ojos son testigos de que eso es cierto. Eso es lo que usted quiere decir. Entonces el testimonio de ellos también es visual. Es lo que podemos ver ahí. Ellos vieron a Jesús. Ellos vivieron con Él. Lo vieron actuar, lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron, hermano, todo, cómo Él se movía, cómo Él caminaba. Miren, qué bonito. Usted, hermano, a lo lejos puede ver un familiar suyo.
Y dice, allá viene el gordito, dice. Y usted dice, es que yo conozco cómo camina, dice usted. Porque lo conoce. Entonces, como les digo, no era una visión espiritual, sino una experiencia, hermano, tangible y real, que Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo toqué. Qué tremendo, hermano. Jesús no fue una idea abstracta, como algunos dicen. Mire, hermano, hay tantas ideas que uno dice, no, es que Jesús no existió. Es solamente una idea para que la gente crea. Hay otros que dicen, hermano, que el jardín del Edén no existió tampoco. Es que solamente es una enseñanza que nació para que la gente pudiera tener temor y ahí apareció. Ni siquiera la culebra existía. No sé eso. O sea, hay un montón de cosas, hermano. Pero, hermano, Jesús no es una idea abstracta, sino una persona real que vivió en un tiempo determinado de la historia. Hermano, si usted le pregunta a cualquier persona de la calle, ¿usted cree que Jesús existió? Si la persona está en sus 5 sentidos, le va a decir, sí, es cierto, porque la historia lo dice. Aún, hermano, la historia está dividida en 2 partes. Antes de Cristo y después de Cristo. O sea, sí, Jesús existió como un personaje real. Nació allá en Israel. Luego dice, lo que hemos contemplado, dice Juan. ¿Qué es contemplar? Hermano, esta palabra es una palabra que implica mirar detenidamente, contemplar. Cuando usted le dice, contemplar, te estoy contemplando, dice. No, o sea, está deleitándose y la está viendo detenidamente. Lo que hemos contemplado, o sea, como le digo, esta palabra implica mirar detenidamente. Juan no solo vio a Jesús, sino que profundizó en quién era Él, lo contempló bien, lo conoció bien. Eso, hermano, nos habla de que Dios no quiere que solo lo miremos, hermano. Él quiere que lo contemplemos, hermano. Dios quiere que los conozcamos profundamente, hermano. No que solo lo miremos, no, contemplémoslo y conozcámoslo profundamente. También, hermano, eso nos llama a contemplarlo y a meditar en su carácter para conocerlo mejor. ¿Cuántos quisieran conocer más al Señor, hermano? Creo que todos, hermano. Quisiéramos conocerlo más, pero ¿cómo lo vamos a conocer más? Estando más cerca de Él. Si usted quiere conocer a una persona, acérquese más a Él. Platique con Él, hable con Él, esté con Él y usted va a decir, hey, yo me había equivocado. ¿Sí o no, hermano? Fíjese que hay personas que usted cuando las ve en la calle y usted dice, ese se ve todo empurrado, bien bravo de ser. Y resulta que cuando le habla, se acerca a él y se hace amigo, usted dice, no, hombre, si este es bien cherada. ¿Pero por qué? Porque las apariencias engañan. Y nosotros no podemos vivir de apariencias. Si queremos conocer a alguien, acerquémonos bien a él.
Entonces, pues es que ahí dice, lo hemos contemplado, dice Juan. Y palparon nuestras manos. Este es algo clave, hermano, esta parte. Cuando aquí Juan dice que palparon nuestras manos, este detalle, como le digo, hermano, es crucial contra las herejías que negaban la encarnación de Cristo. Porque él está diciendo, nosotros no solo lo vimos de lejos, no solo lo oímos, lo tocamos con nuestras manos. Sabíamos que Jesús era humano. Los discípulos, hermanos, no les quedaban duda que Jesús tenía un cuerpo humano. ¿Pero por qué? Porque lo tocaron, lo abrazaron. Y había uno que hasta escuchaba el corazón, hermano. Mire qué bonito. Por cierto, este discípulo dice que se recostaba sobre el pecho de Jesús. ¿Y qué nos habla eso, hermano? De una cercanía con el Señor, hermano. Podía oír el corazón. Tuc, 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 mire. Entonces, como le digo, este detalle que dice y palparon nuestras manos, hermano, enfatiza que tocaron a Jesús y que Él no era un espíritu, sino un ser humano de carne y hueso. Es que ese estudio, hermano, de la dualidad, voy a decirlo así, de la dualidad de Jesús, que era Dios y que era hombre, no es tan fácil que la persona lo entienda. Porque o es Dios o es hombre, dice alguien. Pero en Jesús había una naturaleza increíble de que Él era Dios y era hombre al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Dice. Entonces, como le digo, Juan dice, Él no era un espíritu, sino un ser humano de carne y hueso. Yo y los demás apóstoles lo tocamos, palparon nuestras manos, dice. Jesús fue humano, hermano. ¿Y por qué es importante esta verdad de decir, hermano, que Jesús se encarnó? Porque para que fuera un sacrificio perfecto, aceptado por Dios, tenía que ser igual a nosotros. Si no, no podía. Si no, no podía ser un sacrificio aceptable, porque Él tenía que ser como nosotros. Y luego al final dice, del versículo 1, ya el final dice, tocante al verbo de vida, dice. Aquí, hermano, también, hermano, es una defensa contra la verdad, o más bien, hermano, una defensa contra la falsa enseñanza de estos falsos maestros que negaban la divinidad de Jesús. Y Él les dice, tocante al verbo de vida, dice aquí Juan. ¿Qué es eso? Hermano, esta palabra, tocante al verbo de vida, implica con claridad, hermano, la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, es divino. El Mesías es divino. Hermano, la palabra verbo en griego es logos. Y este título, hermano, de verbo, nosotros lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en donde dice así:
acerca del verbo, hablando del verbo. Mire cómo Juan habla aquí del verbo. En el principio era el verbo. Oiga, en el principio. Este principio que habla aquí este versículo no habla del principio de la creación, sino que en el principio de la eternidad. Pero en la eternidad no hay principio tampoco. Pero ahí dice, en el principio, allá, en la eternidad pasada, dice, era el verbo. Era. O sea, ya existía. Y el verbo era Dios. Y el verbo, mire, y el verbo era con Dios, dice primero. Y el verbo era Dios. Así que aquí Juan, aquí dice que el verbo era Dios. Y cuando él aquí está diciendo tocante al verbo de vida, está diciendo que Jesús, que es el verbo, es Dios, es eterno. Está combatiendo, hermano, esa falsa enseñanza de esos maestros que estaban en su época. Entonces, hermano, esta frase, como le digo, es una defensa directa contra esos falsos gnósticos que enseñaban, hermano, que Jesús no era Dios, no era divino, y que negaban, hermano, la divinidad de Cristo. Juan, hermano, está proclamando aquí con este versículo que Jesús es el Dios eterno, hecho carne, real, visible y palpable, que ellos pudieron contemplar. Eso es lo que encontramos en este primer versículo de Primera de Juan. Una, hermano, defensa contra las falsas enseñanzas que querían contaminar la iglesia de Dios. Qué bonito, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire qué bonito, hermano. Así que, hermano, este es el primer comienzo, este es el comienzo más bien, la introducción a esta carta que vamos a estar estudiando los días jueves. Así que, hermano, démosle gracias al Señor, hermano. Le voy a invitar que cierre sus ojitos y oremos a Dios. Démosle gracias porque Él es bueno con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de poder estar aquí, Señor. Dios mío, gracias porque nos das este privilegio de poder estudiar tu palabra. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser fieles, Señor. A ser fieles a ti, Señor. A ser fieles a tu palabra, Señor. Por favor, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a guardar nuestra vida. Padre, a guardar nuestra salud espiritual. Señor, por favor, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos.